Hola, hola, hola. Vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en un texto un poco controversial a mi criterio, a mi juicio. Voy a empezar a mostrarlo en pantalla. Aquí está. Uno, dos, tres, por mis amigos, psicoanálisis y telepatía. Aquí, antes de comenzar la lectura, quiero hacerles una observación. Este texto fue publicado en 1941. Freud murió en 1939. Si mal no recuerdo, en septiembre o octubre de 1939. Es decir, este sueño, este texto fue publicado 2 años después de la muerte de Freud. Los traductores, los editores creen conveniente señalar que al parecer fue escrito en 1921, pero publicado después de la muerte del maestro. Ajá. Esto es algo que hacía James Strachey. Les recuerdo una de las obras más importantes para, digamos, aproximarnos históricamente al psicoanálisis es el proyecto de psicología. Fue un texto, digámoslo, apócrifo, es decir, publicado en contra de la voluntad de un doctor Freud ya anciano. Ajá. Les voy a dejar la lectura de todo el proyecto de psicología. El proyecto de psicología justamente fue un intento de Freud de categorizar, de proponer diversos conceptos, de establecer diversas dinámicas. Digamos que fue un bosquejo de lo que Freud pensaba era la psicología de la neurosis. Ajá. El proyecto de psicología, justamente el intento, el título quiere decir un intento, una aproximación. Pero ese texto que escribió Freud, el proyecto de psicología, lo rescataron sus discípulos ya cuando Freud estaba de una edad muy avanzada y lo publicaron aun cuando Freud intentó destruirlo, el proyecto de psicología. Aquí les hago el recuerdo del proyecto porque esta fecha a mí me dice, supongo que este también será un texto apócrifo. Supongo yo que este texto no le preguntaron a Freud o bien los mismos discípulos lo encontraron y hicieron lo que quisieron con la obra de su maestro. Ahorita vamos a ver la nota introductoria por James Strachey, el traductor, el editor de esta compilación. Ahorita les recuerdo, estamos leyendo la Standard Edition o edición Amorortu, los libros verdes. Déjenme ver, estamos en la página 167. Les muestro estos. Esto, estos son los que estamos leyendo. Ajá. Amorortu Editores, James Strachey, aquí no se alcanza a ver, pero estos, este archivo circula libremente en Internet. Ustedes pueden conseguirlo sin mucha dificultad. Pero ahorita me aproximo ya al texto, primero que nada del traductor. Ajá. Y aquí debo señalarles cómo este texto fue traducido o se tradujo por otro traductor famoso, Ludovico Rosenthal, en 1955. Ajá. Además de Ludovico Rosenthal, vale la pena nombrar a Luis López Ballesteros, un médico psiquiatra español que al parecer no tuvo interés en traducir psicoanálisis y telepatía. Ajá. Nos dice James Strachey, un alumno y traductor de Freud, sobre este texto. El manuscrito está fechado al comienzo de 2 de agosto de 1921 y al final se lee Hastein, 6 de agosto de 1921. Es decir, se escribió entre el 2 y el 6 de agosto del año 1921.
Dice el traductor, no tiene título y el que aquí adoptamos es el que le pusieron los editores de las Gesamtwerk, el primer compendio en alemán de obras de Freud. Ajá. Pero Freud no son las palabras de Freud. Imagínense eso. Se encuentran un texto de alguien que ustedes conocen y dicen, creo que le voy a poner psicoanálisis y telepatía. Entonces, repito, estas palabras no vinieron de Freud. Para que vean lo que los discípulos del maestro hacían con la obra de su maestro. Ajá. Continúa el texto. En una nota preliminar a la edición alemana, se establece que el trabajo, entre comillas, fue escrito con motivo de la reunión del Consejo Directivo Central de la Asociación Psicoanalítica Internacional, celebrada en las montañas de Harz a comienzos de septiembre de 1921. Ernest Jones, el biógrafo, otro alumno de Freud, el biógrafo oficial, quien era a la sazón el presidente de dicho consejo, nos dice, empero, que en esa fecha no celebró ninguna reunión en las montañas de Harz. Hubo, sí, un encuentro de los colaboradores más inmediatos de Freud, Carl Abraham, Eitington, Ferenczi, Rank y Sachs. Creo que es Hans Sachs. Ajá. Además del propio Jones, Ernest Jones. Ajá. Al parecer, el trabajo fue leído ante este grupo oficioso, es decir, este grupo selecto, este grupo reducido. El propósito de Freud era informar sobre 3 casos, pero cuando se puso a preparar el manuscrito en Hasstein, descubrió que había olvidado en Viena el material del tercer caso y se vio obligado a reemplazarlo por otro material de índole diferente. Ese, entre comillas, tercer caso, cuyo original sobrevivió como manuscrito separado, lleva el siguiente encabezamiento. Apéndice. He aquí el informe omitido por causa de la resistencia sobre un caso de transferencia de pensamiento durante la práctica analítica. Aquí podemos aproximarnos. Lo que el título quiere decir, telepatía, es transferencia de pensamiento. Vamos a ir indagando en el texto a qué se refiere tanto el título que le pusieron los editores como estas palabras del doctor Freud. ¿Qué es eso de transferencia de pensamiento? Este caso es el relacionado con el doctor Forsyth y la saga de los Forste, Forsyte de Glausworthy, el último de los registrados en la 30, no, la, la trigésimo, no sé cómo se dice, la 30 de las conferencias de introducción al psicoanálisis. Véase volumen 22. Las dos versiones del caso se asemejaban mucho, solo se modificaron algunas palabras aisladas. Por ello no me pareció necesario incluirlo aquí. Este trabajo, el primero que escribió Freud sobre la telepatía, no fue publicado nunca en vida de él, aunque en su mayor parte se lo incluyó en diversas formas en sus escritos posteriores acerca de este tema. El primero de ellos en ser publicado es el que le sigue en este volumen, véase Sueño y Telepatía, ya llegaremos a él, que versa sobre un tópico algo distinto. Poco después escribió una breve nota titulada El significado ocultista del sueño, incluida entre comillas, o en el texto, algunas notas adicionales a la interpretación de los sueños en su conjunto. Véase volumen 19, ya llegaremos también a él. Estamos ahorita leyendo el volumen 18. Al parecer, su intención era incorporarla a la interpretación de los sueños, y de hecho, se la publicó por primera vez formando parte de un apéndice al volumen tercero de los Gesamtschriften, otra compilación de la obra de Freud, ¿vale? El que contiene dicha obra, la interpretación de los sueños. Ajá. Pero no fue incluida en ninguna de las ediciones posteriores. Por último, tenemos la conferencia antes mencionada sobre, entre comillas, sueños y ocultismo, en las nuevas conferencias. Cabe señalar que en esta última ocasión ya no se sentía asaltado por la duda en cuanto a la conveniencia de ocuparse del tema, tan evidente en el presente artículo,
y en verdad hacia el final de la conferencia se retracta expresamente del temor aquí expresado en cuanto a que la perspectiva científica de los psicoanalistas podía verse amenazada si se estableciera la verdad de la transferencia del pensamiento. James Strachey. Antes de comenzar con el texto de Freud, quiero señalarles cómo a lo largo de la historia del psicoanálisis, esto sí es historia específica del psicoanálisis, el psicoanálisis nació justamente del contacto de Freud con un evento o una práctica muy cuestionada en la comunidad científica de médicos por el año de 1880, la hipnosis. Ajá. A partir de la hipnosis, Freud trabaja la sugestión, digamos como la influencia que puede ejercer una persona sobre otra. Podemos ligar la sugestión con el enamoramiento, es decir, hay una relación, pero al final lo aterriza todo en esta práctica del psicoanálisis y en esta idea, en esta palabra que Freud llama la transferencia, es decir, un médico simplemente por ser médico establece una relación con una persona a la que denomina paciente y este paciente ya ejerce una influencia sobre el poder del médico. Ajá. Es decir, a partir de este fenómeno de la hipnosis, un fenómeno que efectivamente sigue siendo incluso cuestionado, Freud fue capaz de nombrar tanto fenómenos, asociar eventos y establecer no solo reglas para la observación, para el registro, sino también técnicas de manejo de esa relación médico-paciente. Ajá. Ahorita no recuerdo yo haber leído este texto. El, déjenme ver. Yo creo que si no está muy extenso el informe preliminar, es un poco extenso, sí. Vamos a dejar la lectura hasta este reporte preliminar, ¿vale? O informe preliminar. Vamos a ver qué es lo que nos dice el doctor Freud sobre eso que sus discípulos llamaron psicoanálisis y telepatía. Dice Freud, no parece nuestro destino trabajar en paz en la construcción de nuestra ciencia. Apenas acabamos de rechazar con éxito dos ataques. Uno reciente, pretendía desmentir todo cuanto hemos traído a la luz y en vez de aportar un contenido, no hacía sino mostrar el motivo de esa negativa. Realmente no sé a qué se refiere Freud con esto. El otro quería persuadirnos de que habíamos equivocado la naturaleza de este contenido y debíamos permutarlo a la ligera por otro. Nota número 1, pero voy a continuar. Ahorita termino este texto y regresamos a la nota 1. Apenas entonces acabamos de sentirnos a salvo de estos enemigos y se eleva frente a nosotros un peligro nuevo, esta vez algo grandioso, elemental, que no solo nos amenaza a nosotros, sino, y quizá todavía más, a nuestros oponentes. A ver. Nota pide página número 1. Se refiere a Adler y a Jung. A ver. Uh, Uno pretendía desmentir todo cuanto hemos traído a la luz. Desmentir es decir, eso no es cierto, eso no, pero si no es esto, entonces ¿qué? No te puedo decir, simplemente eso no. Ajá. El otro quería persuadirnos de que habíamos equivocado la naturaleza de este contenido y debíamos permutarlo a la ligera por otro. Eh, Empiezo yo a vislumbrar justamente, eh, digo, mmm, rechazar con éxito dos ataques. Sin duda he pensado también en los ataques que vinieron después de la muerte de Freud. Algunos los enfrentó Lacan, otros no los enfrentó Lacan. Realmente la escuela lacaniana no puedo decir que se haya desentendido, sino que justamente el psicoanálisis va mucho más allá de una escuela en particular. Les puedo nombrar que evidentemente habrá, ¿cómo decirlo?
situaciones nuevas que enfrenten los psicoanalistas en formación, situaciones cambiantes, pero lo que estoy subrayando ahorita en pantalla se esclarece ya con esta observación que nos hicieron los traductores, Adler y Jung. Se nombra de una manera más directa en el texto Contribución a la historia del movimiento analítico. Ajá. En ese texto Freud habla específicamente de lo que hizo Adler y lo que hizo Jung. Pero vean, ese texto, Contribución a la historia, es de 1914. Estamos hablando de un texto de 1921. ¿Por qué Freud hablaría 7 años después de los mismos ataques, de los mismos eventos? Me surge esa duda. Vamos a continuar. Eh, Cuando hablaba de oponentes, yo pensé que se refería a otros, pero estos oponentes salieron dentro del seno, dentro del grupo de los primeros psicoanalistas, Alfred Adler y Carl Gustav Jung. Ajá. Vamos a continuar. Ya no parece posible rechazar el estudio de los hechos llamados ocultos, aquellas cosas que supuestamente acreditan la existencia real de poderes psíquicos diversos de los que conocemos en el alma del hombre y del animal, o que revelan en esta alma capacidades que hasta el momento no se creía que tuviera. Miren, poderes. Antes de continuar, debo de comentar también o compartir con ustedes, ya en más allá del principio del placer, Freud habla de cosas que tienden, digamos, hacia lo fantástico. Ajá. Cosas que al menos yo reinterpreto, me aproximo más con una perspectiva lacaniana, más como tratando de entender un decir de Freud. Literalmente, no sabemos qué es la vida. Ahorita lo estoy planteando así. O bien, eh, todo está vivo. Ajá. Yo me aproximo a eso, y de hecho creo que lo plasmo también en mi libro. Yo no puedo creer que todo esté vivo. Yo pienso que cuando Freud habla de todo está vivo, en más allá del principio de placer, se refiere a que podemos atribuir emoción, podemos dar vida, digamos, a objetos inanimados a partir de los sentimientos que depositamos en ellos. Ajá. Pienso yo, pero también en esas palabras que estoy citando casi textualmente de más allá del principio de placer, Freud dice algo así como, sin miedo y sin afán de acercarnos a un discurso ocultista o que suene a ocultismo. Ajá. Y ahorita justamente Freud señala directamente existencia real de poderes psíquicos. Eh, Ahorita no quisiera yo, ¿cómo decirlo? Ni separarme del texto, ni evocar eh, este tipo, digamos, de posibilidades, ni negar ni aceptar. Ajá. Vamos a seguir el texto justamente con la posibilidad de eh, descubrir diversas situaciones, escuchar al doctor Freud en lo que quiere decir y ver qué fue lo que hizo él con eso. Ajá. Ahorita el texto me está llamando mucho la atención. Les repito, no recuerdo haberlo leído antes. Dice Freud, el vuelco hacia esta investigación parece de una fuerza incontrastable. En estas cortas vacaciones tuve 3 veces ocasión de declinar, es decir, negar, mi colaboración en revistas que acababan de fundarse al servicio de estos estudios. Creemos comprender también de dónde extrae su fuerza esta corriente. Expresa la desvalorización que se abatió sobre todo lo existente desde la catástrofe mundial de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y además
es parte de los tanteos que se hacen con esa gran subversión a que estamos enfrentados y cuyo alcance todavía no podemos colegir. Y, por cierto, es también un ensayo de compensación para cosechar en otro ámbito supraterreno el perdido encanto de la vida en esta tierra. ¡Wow, doctor Freud! Miren, consecuencias. Les repito, el doctor Freud, si bien no fue soldado, ya tenía mucha edad, no fue, pienso yo, no recuerdo incluso esto de la biografía de Freud, que él haya evitado participar en la Primera Guerra Mundial, pero sus hijos sí tenían la capacidad física, la edad y hasta donde se sabe, los hijos de Freud fueron y sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial. Ajá. Hasta donde recuerdo. Ya veremos también la biografía de Freud en otro momento. Continúa el texto y hasta quizá muchos de los procesos habidos en la ciencia exacta pueden haber favorecido este desarrollo. El descubrimiento del radio ha arrojado tanta confusión cuanto ha ampliado las posibilidades de explicación del mundo físico. Habla del radio como un elemento, ¿vale? Un elemento químico. Continuamos. Y la intelección que acaba de obtenerse de la llamada teoría de la relatividad ha tenido el efecto en muchos de sus incomprensivos admiradores de reducir su confianza en la credibilidad objetiva de la ciencia. Recuérdese que el propio Einstein no hace mucho tuvo ocasión de protestar contra semejante malentendido. Los detalles de la ciencia, queridas y queridos, detalles humanos. Vamos a continuar. No es tan seguro que ese acrecido interés por el ocultismo signifique un peligro para el psicoanálisis. Al contrario, se esperaría unas recíprocas simpatías entre ambos. Lo puedo comprender, de hecho, esto. Vamos a continuar. Han sufrido el mismo trato despectivo o despreciativo y altanero de parte de la ciencia oficial. Esto es verdad, es cierto, al menos en México para el año 2023. Todavía hoy se mira al psicoanálisis como sospechoso de mística y su inconsciente, es decir, la palabra inconsciente que usamos en psicoanálisis es, entre cielo y tierra, una de aquellas cosas con que la sabiduría académica ni se atreve a soñar. Ciertamente, las numerosas invitaciones al trabajo conjunto que nos han dirigido los ocultistas muestran que quieren tratarnos como medio aliados y contar con nuestro apoyo para resistir la presión de la autoridad exacta. Por otra parte, el psicoanálisis no tiene interés alguno en defender esa autoridad con sacrificio de sí. Él mismo está en oposición a todo lo estrechado por convenciones y a lo establecido, a lo admitido universalmente. No sería la primera vez que hiciera valer las oscuras pero indestructibles vislumbres del pueblo contra el fatuo saber de los doctos. Fatuo saber. Qué delicioso, doctor Freud. Dice el texto, una alianza y una comunidad de trabajo entre analistas y ocultistas parecería tan natural como promisoria. No obstante, una consideración más atenta pone de manifiesto dificultades. En su enorme mayoría, los ocultistas no están motivados por un apetito de saber, ni avergonzados de que la ciencia desdeñara durante tanto tiempo tomar conocimiento de unos problemas imposibles de ignorar. Los guía el afán de someter a ella un nuevo campo de fenómenos. Más bien, son unos convencidos, no buscan sino corroboraciones. Quieren tener una justificación para profesar francamente su fe. Mira, pero la fe que ellos primero confiesan y después querrían imponer a otros es la vieja fe religiosa que fue siendo arrinconada en el curso del desarrollo de la humanidad. U otra que está todavía más cerca de las superadas convicciones de los primitivos. Los analistas, en cambio, no pueden desmentir que son del linaje del pensamiento científico exacto y se encuentran entre sus sostenedores. Penetrados de la máxima desconfianza hacia el poder de las mociones de deseo de los hombres,
contrariando las tentaciones del principio de placer. Están dispuestos a sacrificarlo todo para conseguir una partícula de certeza objetiva, sacrificar el refulgente brillo de una teoría sin lagunas, la empinada conciencia de poseer una cosmovisión acabada, sacrificar, repito, sacrificar la empinada conciencia de poseer una cosmovisión acabada, tener la razón. La tranquilidad, sacrificar, repito, la tranquilidad del alma que una motivación de anchas bases daría a un obrar ético y acorde a fines. Sacrificarla, es decir, no podemos darnos estos lujos, queridas y queridos. El psicoanálisis busca el conocimiento y por lo tanto se aproxima más a la ciencia que a la creencia. Repito, buscamos conocimiento. El análisis como práctica entre dos personas es una búsqueda de conocimiento. No es una comprobación de la razón que tenía el doctor Freud en sus teorías. No es una forma de educación de palabras freudianas, pero vamos a continuar. En vez de eso, se conforman los psicoanalistas con unos jirones fragmentarios de conocimiento y unos supuestos básicos no del todo delimitados o definidos, a la espera de cualquier remoldeamiento, cualquiera. En lugar de acechar el momento que les permitiría sustraerse de la coerción de las leyes físicas y químicas conocidas, los anima la esperanza de que aparezcan leyes naturales más abarcadoras y que calen más hondo a las que están dispuestos a someterse. Es decir, caso por caso, la humanidad no termina y es posible que nunca termine de definirse. Continúa el texto. Los analistas son en el fondo unos mecanicistas y unos materialistas incorregibles, aunque quieren cuidarse de robar a lo anímico y a lo mental sus peculiaridades todavía desconocidas. Y si abordan la indagación del material oculto, inconsciente, ello solo se debe a que por ese medio esperan discriminar, separar definitivamente de la realidad material los productos del deseo de los hombres. ¡Uf! ¡Qué bello! ¡Qué bella descripción, doctor Freud! Pero bueno, por algo es usted el padre y el creador del psicoanálisis. Dice el texto. En vista de una complexión mental tan diversa, la comunidad de trabajo entre analistas y ocultistas promete poca ganancia. El analista tiene su campo de trabajo que no debe abandonar, lo inconsciente de la vida anímica. Si en el curso de su tarea quisiera estar al acecho de fenómenos ocultos, correría el riesgo de descuidar todo cuanto se halla más cercano. Ello le haría perder esa falta de cerrazón, esa neutralidad, esa desprevención que han constituido una pieza esencial de su armamento y dotación analíticos. Si unos fenómenos ocultos hubieran de imponérsele como lo hacen otros, los desechará tan poco como a estos. Parece ser este el único designio compatible con la actividad del analista. De uno de los peligros, el subjetivo, de desperdigar su interés en los fenómenos ocultos. El analista puede precaverse por autodisciplina. No ocurre lo mismo con el peligro objetivo. Poca duda cabe de que el ocuparse con los fenómenos ocultos muy pronto traerá como resultado corroborar el carácter fáctico, es decir, los hechos de cierto número de ellos. Es de presumir que pasará mucho tiempo hasta que se obtenga una teoría aceptable de estos nuevos hechos. Pero los hombres ávidos de novedades no esperarán tanto. Desde la primera admisión, los ocultistas proclamarán triunfante su empeño, extenderán la fe desde una aseveración a todas las otras.
y de los fenómenos avanzarán a las explicaciones que les son más caras y próximas. Los métodos de la indagación científica no les servirán sino como una escalada para remontarse por encima de la ciencia. Lástima que hayan trepado tan alto y ningún escepticismo de circunstantes y oyentes les instilará dudas. Ninguna objeción de las múltiples los detendrá. Serán saludados como los libertadores de la gravosa coerción conceptual. Jubilosamente se les aceptará todo aquello que se está presto a creer desde los días de la infancia de la humanidad y desde los años infantiles de los individuos. Una terrible quiebra del pensamiento científico, de la existencia determinista, de la ciencia mecanicista, puede producirse entonces. ¿Podrá preservarlos la técnica? Con su inflexible perseverancia en la magnitud de la fuerza, en la masa y en la cualidad del material. Vana esperanza es que precisamente el trabajo analítico, porque atañe a lo inconsciente arcano, escapará a tal tras, trastrueque, trastrueque de valores, escapará a tal cambio de valores. Es vana la esperanza, miren. Es decir, hay una relación ahí. Si esos espíritus bien familiares a los hombres son quienes dan las explicaciones últimas, se agotará todo interés por las trabajosas aproximaciones de la exploración analítica en los poderes desconocidos del alma. Nuevamente desconocidos, es decir, inconsciente. Ajá. Voy a dejarles en la descripción tanto contribución a la historia del movimiento analítico como el texto de lo inconsciente, ¿vale? Y Tótem y Tabú también hablando de esto. Tótem y Tabú. Dice el texto, también se abandonarán los caminos de la técnica analítica, se asoma la esperanza de entrar mediante unos manejos ocultistas en conexión directa con los espíritus operantes, y del mismo modo se resignarán los hábitos de un trabajo paciente de los detalles, se asoma la esperanza de enriquecerse de golpe mediante una especulación exitosa. Durante la presente guerra, repito, Primera Guerra Mundial, hemos sabido de personas que estaban situadas entre dos naciones enemigas. De una eran miembros por nacimiento, de la otra por opción y por su lugar de residencia. Su destino fue que una de ellas los trató primero como enemigos y después, si salieron salvos, lo hizo la otra. Oh, oh, oh. Tal podría ser también el destino del psicoanálisis. Pues sí, básicamente. Ahora bien, cualquiera que fuesen los destinos de uno, debe soportarlos. También el psicoanálisis tendrá que habérselas de algún modo con ellos. Volvamos al presente, a la tarea inmediata. En el curso de los últimos años he hecho algunas observaciones que no quiero reservarme, al menos frente al círculo de los más allegados. La repugnancia a dejarse llevar por una corriente que gobierna nuestro tiempo, el cuidado para que no se reste interés al psicoanálisis y la falta absoluta de un velo de discreción son motivos de cooperación para que no dé a mi comunicación una publicidad más vasta. Pretendo para mi material dos ventajas que es raro hallar. En primer lugar, está libre de los reparos y dudas de que adolecen la mayoría de las observaciones de los ocultistas. Y en segundo lugar, despliega su fuerza probatoria solo después que fue sometido a la elaboración analítica. Por lo demás, consta únicamente de dos casos que prestan un carácter común. Un tercero es de otra índole. Se lo agrega solo a manera de apéndice y está abierto a un diverso enjuiciamiento, es decir, un diverso eh, una diversa conclusión, ajá, un diverso carácter. Dice el texto. Los dos casos que ahora expondré con amplitud atañen a sucedidos de la misma clase, sucesos, me supongo, de la misma clase.
Profecías de adivinos profesionales. ¡Wow! Que no se cumplieron. A pesar de ello, causaron una impresión extraordinaria sobre las personas a quienes le fueron formuladas. A quienes les fueron formuladas. De suerte que lo esencial en ellas no puede ser el vínculo con el futuro. Saludaré en extremo complacido toda contribución a su explicación, así como cualquier reparo sobre la virtud, sobre su virtud probatoria. Mi actitud personal hacia este material sigue siendo de renuencia ambivalente. Miren, y esto es típico de Freud y debo decirles, quiero yo eso, quiero yo ser así. Me expongo exponiendo yo también casos que a mí me ponen en conflicto. Por eso decimos los psicoanalistas, Freud era un hombre valiente. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí. Eh, Déjenme ver. ¿Están viendo en pantalla el texto? Eh, sí, vamos a dividirlo en tres videos. Híjole, la verdad me quedé picado, ¿eh? Me quedé intrigado por el texto. Eh, y espero realmente que ustedes también se hayan quedado así, inquietos. Vamos a darle tiempo al tiempo y no extendernos mucho en los videos. Ah, de por sí el texto lo voy a escuchar varias veces. Me ha gustado. Esta primera parte. Nos vemos en el segundo video, en el capítulo número 1 de psicoanálisis y telepatía. Ya quiero saber de qué vivió Freud. Nos vemos luego, ¿vale? Bye.